Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche. Romanos capítulo 8, verso 1. La palabra del Señor dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, venimos a ti esta noche agradeciéndote porque nos dejas estar reunidos a la luz de tu palabra. Nos permites reunirnos, adorarte, levantar nuestras manos, proclamar tu nombre, Señor. Y nuestra petición esta noche es que alumbres nuestro entendimiento. Queremos conocerte, queremos ser transformados a tu imagen, parecernos más a ti y menos a nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, háblanos esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Contexto, familia, contexto. Venimos del capítulo 7. Y déjame recordarte este contexto porque estamos estudiando la segunda parte de Romanos. Los primeros 5 capítulos hablan de esta condición humana, esta realidad en que estamos todos los hombres, y el hombre sin Dios está perdido, y nos enseñan estos primeros 5 capítulos acerca de la justificación por la fe en Jesús. ¿Recuerdas? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es una nueva vida espiritual, una nueva condición espiritual. Eso lo vimos los primeros 5 capítulos, y a partir del capítulo 6 hasta este que vamos a comenzar esta noche, es el capítulo 8, estamos viendo lo que sucede en la vida de todos los creyentes cuando dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a caminar con Cristo en libertad, en una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas y ahora es un proceso que se llama santificación. Ahora estamos muertos al pecado, muertos a la ley, libres para decirle al pecado no. Antes no podíamos. Ahora viene la tentación y también padecemos la tentación. Viene una situación complicada en nuestras vidas, pero antes no podíamos a la primera, en automático, ni siquiera lo pensábamos. Ahora Dios nos da su Espíritu Santo para que en cualquier situación de nuestras vidas nosotros podamos decir: no, esto no le agrada a Dios. Esa es un proceso, y hay días buenos, otros no tanto, caídas, sacudidas, pero Dios es bueno y Dios nos ama y quiere darnos una vida en victoria, y por eso Dios está obrando en nosotros esta santificación hasta el día en que Él gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Probablemente empezamos en algo mental, ¿no? Teológico. Bueno, sí, creo que Dios ahí está. Creo que sí vino. Creo que sí murió, ¿no? Por los pecados de alguien, ¿no? Pero venir al entendimiento que murió por mis pecados, entonces comienza a cambiar la visión, y Dios quiere gobernar nuestras vidas porque sabe que nosotros con nuestras propias vidas en nuestras manos estamos perdidos. Por eso hemos aprendido que en Cristo ahora tenemos, ¿te acuerdas cuántas naturalezas? 2. Lo vimos el miércoles pasado. Tenemos 2 naturalezas, y a nuestra naturaleza carnal, que ya estaba, ¿no?, se añade una naturaleza espiritual. Y ambas naturalezas batallan a muerte. Todos los días estamos en esta lucha espiritual, queriendo agradar a Dios, pero en nuestras fuerzas, ¿se puede o no se puede?
no se puede, es imposible agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso estamos caminando y estamos ya en un nuevo capítulo y vemos cómo se vive ahora en el Espíritu, vemos que en la vida cristiana ya no es en nuestras fuerzas, vemos que es gracias al Espíritu de Dios que vive en nosotros y nos da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, dice 2 Corintios 3:17, ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. Por eso, vivir en libertad no es hacer lo que yo quiera. Tenemos simplemente ve por el periférico, ve las revistas y siempre en los comerciales que veas te van a decir algo así: vivir en libertad es hacer lo que tú quieras, ¿no? Y eso es libertinaje. Absolutamente, eso no es libertad. La verdadera libertad es muy distinta. El libertinaje es muy bien ejemplificado con un perro callejero y rabioso, ¿no? Aparentemente hace lo que quiere, ¿no? Está ahí, pero nadie lo protege, nadie lo cuida y con rabia nadie lo quiere, ¿no? O sea, y probablemente está ahí, va y se despierta y hace exactamente lo que quiere, pero solo es cuestión de tiempo. Y el propósito quedó muy lejos de lo que quizá este perrito le hubiera gustado, ¿no? De pertenecer a una familia, de ser amado, de ser cuidado, de ser querido. La libertad en Cristo es caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo caminásemos en ellas. Eso es la libertad. Es decir, Dios pone un marco de bendición alrededor de tu vida y te dice: camina en todo esto porque yo voy a bendecir tu vida. Esa es la libertad en Cristo. Por eso, cumplir el propósito y el llamado de nuestras vidas, probablemente lo has escuchado tantas veces desde el púlpito, probablemente es la primera vez que lo estás escuchando, y si estás tomando nota, quieres tomar esto: cumplir el propósito y llamado de mi vida es conocer a Dios y darlo a conocer. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con Jesús nuestro Señor. Ahí está tu llamado. Pasamos toda una vida, ¿y cuál es mi llamado? ¿No? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Aquí está, ya te lo dijo el Señor en 1 Corintios. Tienes identidad, tienes pertenencia, tienes cuidado, tienes amor. Así se refleja que tenemos una nueva vida en Cristo. Así estamos comenzando el capítulo 8. Así que Pablo va a enseñarnos en estos siguientes versos la vida en el Espíritu. Si estás tomando nota, el tema de hoy es vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Y es un contraste de vivir en la carne. Hay que tener este contexto bien establecido, porque venimos hablando de todo este proceso. Por eso Pablo, al final del capítulo anterior, ahí con tu Biblia abierta en el capítulo 7, está reconociendo que hay una batalla con sus dos naturalezas. Miserable de mí. ¿Te acuerdas qué significaba? Ya me cansé. Y entonces Pablo está cansado, está frustrado, diciendo: yo ya morí al pecado, pero oh sorpresa, el pecado no ha muerto a mí. Entonces yo me levanto queriendo agradar a Dios y lo primero que sucede es: soy tu pasado, te estoy esperando, ¿no? Y empieza esta batalla que todos nosotros tenemos. Yo ya morí al pecado, pero el pecado no ha muerto a mí. Necesito que alguien me salve. ¿Te acuerdas quién dice? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me librará? No dice cómo me voy a librar, sino quién me librará. Y entiende que gracias a Jesús, Señor nuestro, hay victoria. Y creo que todos los que estamos aquí nos identificamos con Pablo, ¿no? Porque queremos agradar a Dios y nos congregamos, tenemos nuestra Biblia y estamos buscando y nos discipulamos y queremos estar ahí, servirle, queremos estar más cerca de Dios. Y parece que hay días que no se puede, no quiero, pero no es sino hasta que dejamos de vernos a nosotros mismos y nuestra miseria y comenzamos a ver al Señor, y entonces las cosas cambian. Quizá ese es el problema, es un problema de visión. Nos estamos viendo a nosotros demasiado. Necesitamos ver a Cristo, necesitamos ver al Señor y reconocer
a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, este punto de victoria está escrito en este capítulo 8, verso 1. Ahora pues, que hemos entendido que somos justificados y estamos en proceso de santificación, te lo sabes de memoria, que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si está tu Biblia y tienes una pluma, subráyalo a triple raya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, tenemos ahora esta idea. Pablo va a llegar y va a darnos esta nueva idea. Y tú te acuerdas, en Adán estábamos condenados. En Jesús no hay condenación. En Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Y me llama mucho la atención porque dice que no está diciendo que no hay ningún pecado o no hay algún error o no hay caídas para los que están en Cristo. No está diciendo eso. Dice ninguna condenación. Porque los cristianos sí pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Los cristianos sí fallamos, pero nos arrepentimos. Los cristianos sí caemos, pero confesamos nuestro pecado y nos apartamos y alcanzamos misericordia. Esa es la realidad del cristiano. Solo empieza a leer desde Génesis, los primeros capítulos, ¿no? Abraham mintió acerca de su esposa. David cometió adulterio. Pedro intentó matar a un hombre y todos sufrieron sin duda las consecuencias de sus actos, pero no sufrieron condenación. He ahí el detalle. La clave entonces es en dónde estamos, o mejor dicho, en quién estamos, tú y yo. Porque solo en los recursos de Jesús vamos a poder vencer. Y esto es personal como cada miércoles y como cada domingo, porque imagínate cuántas historias hay aquí representadas. Si cada uno de nosotros tuviéramos un pequeño momento para compartir nuestra vida, ¿te imaginas? Y hoy tenemos que tomar decisiones, o mañana o esta semana, y estamos batallando y decimos, bueno, necesito a Cristo. Antes de estar en Cristo, estábamos condenados por nuestro pecado. Y estar en Cristo, esa es una posición legal en la cual ya no hay ninguna sentencia en mi contra. Eso significa estar en Cristo. Antes había sentencia por mi pecado, pero ahora en Cristo, por medio de la justificación, ya no soy condenado, soy justificado. Dios me ve justo a pesar de toda la evidencia en mi contra. Sí, claro. Solo recuerda tu pasado, ¿no? Solo ve tu Facebook de hace algunos años o meses. Hay mucha evidencia en nuestra contra. Pero la realidad es que aunque somos culpables, ahora estamos en Cristo. Y necesitas abrazar eso, necesitas recordarlo, y si ya lo sabes, recuérdalo. Porque si estás en Cristo Jesús, no hay razón para que Dios Padre quiera condenarte. ¿Tú crees que Dios quisiera condenar a su Hijo? No. Entonces tú y yo estamos en Jesús. Es una hermosa relación. Lo has escuchado un montón de veces. Es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Hasta te lo sabes en automático. Una relación de Jesús con el creyente, una relación de Jesús con la iglesia está ejemplificado con un esposo, con una esposa, con su esposa. Amor. Así se ve, esa es la realidad acerca del amor de Jesús para con nosotros. Un novio que viene a casarse con su prometida. ¿Te imaginas? Eso es la relación que tú y yo tenemos. Por eso estar en Cristo no solo es esa posición, sino que Cristo también está en mí. Esta unidad hermosa, esta relación profunda, íntima. Para eso fuimos creados. ¿Cómo respondemos al estar seguros de que Cristo nos amó? Ahí dice el verso 1, no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Ahora, si lees esta última parte, pareciera así de inicio como una condición para no ser condenado. Los estudiosos están notando que esta última frase en particular no está en los manuscritos más antiguos. Recuerda que la imprenta no tiene
tantos años. Y entonces antes la Biblia se copiaba en manuscritos. Y esta última frase más bien parece como una repetición de cómo termina el verso 4. Lo digo porque no es una condición para no tener condenación. Realmente la única condición es, o la única consecuencia, usando una mejor palabra, es estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, entonces no eres condenado. Esa es la realidad. Por eso es bien importante cuando vienes a Jesús que no depende de tu obra, no depende de lo que hagas, no depende de lo que dejes de hacer. Jesús te ama igual. Porque tenemos un mal entendimiento. Hasta que me porte bien, Dios me va a recibir. Hasta que deje esto, entonces Dios me va a amar. Y estamos todo el tiempo pensando así. Y Dios ya te ama así como estás. Antes de que empezaras a hacer tu primer berrinche a los 3 días de nacido, Dios ya te había amado y Dios ya había dado su vida por ti. Entonces no hay ninguna excusa. Dios te ama. Y es importante que notar esto, que no depende de lo que hagamos. Depende mi posición de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz, y eso me basta y yo respondo. Por eso qué tremenda bendición me enseña este capítulo 8 al inicio. Estar en Cristo, ya no tengo ninguna condenación, presente o futura. Y es que tu caso puede estar ligado a, como el de todos, a una historia de pecado, y nada más estás esperando cuándo se va a cobrar la factura, ¿no? Y dices, ninguna condenación, ninguna. Sí, habrá consecuencias, ya lo dijimos, pero no va a haber condenación. Y Pablo te va a explicar por qué ya no tienes condenación. Mira el verso 2. ¿Por qué? Explicación. La ley del Espíritu de vida en Cristo, es toda una ley, subráyala, si ahí está tu Biblia, subraya, es bien importante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, vemos aquí descrita esta ley del Espíritu en el capítulo 8. Es mucho más fuerte que la ley del pecado y muerte que vimos en el capítulo 7. ¿Recuerdas en el capítulo pasado que estábamos muertos o estamos muertos al pecado, que estamos muertos a la ley? Pablo nos recuerda que en Cristo ni el pecado ni la ley tienen jurisdicción sobre nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es mucho más grande que estas. Ya en el verso 1 Pablo empezó a decir que somos libres de la condenación del pecado, y ahora ya en el verso 2 otra bendición: somos libres del poder del pecado. Esta es una realidad, y aunque la ley del pecado y de la muerte es fuerte, la ley del Espíritu es más fuerte. Otra vez, personal, empiezas a decir, ok, es que he intentado batallar con esto toda mi vida, ¿no? Y sabes, piensa en un barco. Has visto cómo hacen un barco, ¿no? El material, enormes, tremendos, hasta son grandes hoteles y parques de diversiones. Y dices, ¿va a flotar eso en el mar? Pues, ¿qué crees? Sí. Porque hay una fuerza mayor al peso del barco, prácticamente todo el mar lo está cargando. Y tú pensarías que tu pasado y que tu pecado te va a hundir y que no puedes con él, porque es muy pesado. Pero hay una fuerza mayor que te sostiene. Esa es la fe. Parece que nos lo tienen que explicar con manzanitas, ¿no? Dios te ama. Y hazle como quieras. Ni tu pasado ni tu pecado van a poder, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya te libró de esto. Así tu vida, así la mía, por mucho que me digas todo lo que has pecado y tu historia y tu debilidad, hay un poder mayor que ya vive en el creyente y te hace libre. En pocas palabras, el pecado ya no te puede reclamar para sí. Ya no. Y tampoco te puede condenar. Mira lo que es el verso 3. Porque lo que era, ¿qué? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza, subraya, de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo Jesús? Condenó al pecado en la carne. Es decir, imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Ok, la ley sí puede hacer muchas cosas.
¿Te acuerdas? La ley revela el pecado, la ley provoca el pecado, muestra el carácter de Dios, magnifica el pecado. Esto ya lo vimos en los capítulos anteriores. Pero lo que no puede hacer la ley es darnos poder para vencer el pecado. Nada más te muestra el pecado. Y entonces, si lo ves de una manera, la ley de Moisés, ¿te dice qué hacer? Sí, claro. ¿Te dice cómo hacerle? No. No matarás, ¿no? Muchos de nosotros nada más porque no tenemos una pistola. Pero ¿cuántas personas no hemos matado en el corazón? Así de fuerte es. Te dice, pero no te da el poder. Por eso dice imposible para la ley. Y era débil por la carne. O sea, la ley le está hablando a la carne y la carne no puede cumplir una ley espiritual. Ni la ley puede, ni yo puedo. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira lo que dice el verso. Dios, enviando ¿a quién? A Jesús, a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué hace Dios? Él envía a Jesús y no somos condenados por Jesús. ¿Cómo matas a un inmortal? Piensa en esta pregunta. La respuesta es, no se puede, su nombre lo dice, no muere. ¿Cómo matas a Dios, que es inmortal? Tiene que volverse mortal. Entonces, Dios toma forma, se hace un ser humano. De hecho, acompáñame a Filipenses capítulo 2, verso 7. Es bien importante esto porque pareciera que Dios, pues sí nos ama, pero ¿nos entenderá? ¿Dios entenderá mi aflicción y mi dolor y lo que me traicionaron? Bueno, tomando forma de siervo. ¿Te acuerdas que Jesús se despojó a sí mismo? Filipenses 2:7, tomando forma de siervo. Y la Biblia dice, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Y estando en condición de hombre, o sea, 100% Dios, pero 100% hombre, no utilizando de su deidad, en condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. O sea, él obedeció a Dios, toda la ley de Dios, toda su vida hasta su muerte. ¿Y qué muerte? De cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no pecó y estuvo en una condición semejante a la nuestra. Fue condenado por nosotros en la cruz, pero fue en la cruz que venció la muerte. 3 días después Él resucitó. Eso no lo pudo hacer la ley. La ley nunca venció el pecado. Y por eso Jesús se identifica con nosotros, pero sin pecar. Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesús hace una obra perfecta. Y termina el verso 3 que Jesús condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús no te condena a ti, condenó al pecado. Entonces déjame darte esta mini conclusión de las leyes que hemos leído. Ley de Moisés. Tiene la justicia, pero no el poder. Ley de Moisés tiene la justicia, pero no el poder. ¿Qué otra ley vimos? Ley del pecado. Ley del pecado tiene poder, pero no justicia. Ley del Espíritu tiene justicia, tiene la justicia y tiene el poder de Dios a mi favor para vivir en santidad. ¿En cuál ley quieres vivir? En la ley del Espíritu. Absolutamente solo en Cristo vas a poder vencer el pecado. ¿A quién estamos hablando? A hombres y mujeres justificadas en proceso de ¿qué? De santificación. No pierdas de vista qué estamos leyendo. Estoy hablando con hombres y mujeres que le han entregado su vida a Dios y están en un proceso de batallar con ellos mismos, tienen 2 naturalezas y se levantan todos los días.
Y te quiere recordar Pablo que solo en Cristo vas a vencer el pecado. ¿Para qué? Aquí está en el verso 4. Para esto, para vivir en santidad, para vivir en el Espíritu. Ahora el pecado ya no te puede controlar. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En ti y en mí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un creyente puede vivir una vida justa, pero no en el poder de la ley, solo en el poder del Espíritu, solo en el Espíritu Santo, porque lo que está diciendo Pablo es que Jesús cumplió toda la ley y los que estamos en Cristo, la ley se cumplió en nosotros. Los que estamos en Cristo, la ley, no que tú y yo la cumplimos al pie de la letra, sabemos que no, pero fue Cristo en nosotros, por eso ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso significa, no es que yo cumplí toda la ley y yo me merezco el cielo, es que Jesús la cumplió. Como Jesús vive en mí, la justicia de la ley ya se cumplió en mí, porque Jesús la cumplió por mí, y esa es otra bendición de estar en Cristo. Ya no soy condenado y también toda la ley fue cumplida en Jesús y ahora en mí. La ley no produce santidad. El Espíritu Santo produce santidad. Y te digo algo, nadie se va al cielo por bueno. Ok, ¿qué tan bueno tienes que ser para irte al cielo? ¿Estás de acuerdo? Ok, desde ahorita nunca voy a volver a pecar en mi vida. ¿Y todos los pecados cometidos? ¿Y quién paga esos platos rotos? La única manera que puedes llegar al cielo cumpliendo toda la ley es cumpliendo toda la ley todo el tiempo, toda tu vida. Que levante su mano el primer ser humano que lo ha hecho, ni uno. Porque no hay justo ni aún uno. Todos pecamos. Entonces, ya que esa condición no la podemos cumplir, el único que la cumplió, ¿cómo se llama? Jesús. Entonces yo vivo en Cristo para que Él viva en mí y yo pueda, lo que dice aquí, vivir que la justicia de la ley se cumpla en mí. Esto es lo que significa esta porción. Así me lo enseñó, recuerdo el pastor Raúl hace varios años, dijo prácticamente, ser cristiano es el mejor negocio de tu vida. Entrega todo tu cochinero a Dios, toda tu culpa, todo tu pecado, todo tu pasado y reciba a cambio la justicia perfecta, divina, santa y pura. Eso es lo que sucedió en la cruz. Un intercambio. A mi cuenta fue añadida su justicia y yo puse en la cruz todo mi mal, todo mi pecado, todo mi dolor. Oye, Benjamín, y si no es cierto, pues te devolvemos tus pecados. ¿Quién dice yo? Oh, no, gracias, bro. No, por eso estamos aquí con una Biblia abierta hablando de Jesús. Él fue el único que lo hizo. Y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viviendo en el Espíritu, entonces podemos vivir en santidad y en obediencia a Dios. Y esto es algo que le cuesta trabajo a las personas legalistas. Estoy hablando de aquellos que sí se saben la letra y quieren cumplirla en sus propias fuerzas. Quieren agradar a Dios en sus fuerzas y quieren obedecer a Dios en sus fuerzas, pero no pueden. Un hombre o una mujer que han nacido de nuevo experimentan la santificación, saben que pecan, pero no son esclavos del pecado y se saben amados tanto que el Espíritu Santo cada día está haciendo una obra hermosa en ti y en mí. Ahora tú y yo podemos caminar en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. No que cumplas todos y ya hiciste el navegante, ya, y ya te bautizaste, ya, y ya te peinas, ya, ¿no? Y entonces ya tengo todas mis credenciales cristianas. ¿Y de quién se trató? A mí. Y vivimos muchos años así. Entonces, si te acuerdas que ya lo veíamos antes, en los capítulos anteriores, no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. Y entonces Pablo, de manera sencillita, nos va a decir si estamos viviendo en el Espíritu o en la carne. ¿Estás listo? Simplemente ve dónde está tu mente.
Verso 5. Porque los que, subraya, son de la carne, subraya con triple raya, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, contraste, piensan en las cosas del Espíritu. Se trata de la naturaleza, ¿te acuerdas? Las dos naturalezas. Cuando solo pienso en las cosas de la carne, ejercito la carne. Cuando pienso en las cosas del Espíritu, ejercito el Espíritu. Una persona que no es salva, ¿te acuerdas cuántas naturalezas tiene? Una. Es la única, es carnal, solo tiene una, vive en la carne, vive para la carne, su mente está únicamente centrada en lo que satisface su carne. A diferencia de un cristiano nacido de nuevo, tiene una nueva esfera de gobierno, es hijo de Dios, es adoptado, es lavado, es apartado. Sí, todavía posee la naturaleza carnal, pero ahora tiene vida espiritual y tiene al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo te lleva a pensar las cosas del Espíritu. Y has escuchado esto muchas veces. Lo que piensas, eso eres. Ahí está el campo de batalla. ¿Qué estás pensando? Pablo se está metiendo directo a nuestros pensamientos. ¿En qué estás ocupando tu mente? Piensas tener esto y quieres comprarlo y piensas en tus deseos, entonces trabajas incansablemente sin vacaciones para lograrlo. Quieres gustarle a los demás y entonces quieres agradarle a los demás y entonces trabajas incansablemente para eso. En lo que estás pensando es lo que te conviertes. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Esto nos deja muy claro, cristianos nacidos de nuevo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? Hermanos en Cristo, nacidos de nuevo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Pero pensamos en todo lo mentiroso y todo lo deshonesto y todo lo injusto y todo lo sucio y todo lo desagradable y todo lo que no tiene virtud y todo lo que no es digno de alabanza. Y Dios no quiere que te ocupes en las cosas terrenales como si fuera lo único que hay. Dios quiere que veas más allá. Sí, lo de la Biblia está bien, pero pues es que hay que comer. Sí, lo que dice Dios está bien, pero pues hay que vestir. Como si Dios no supiera que necesitamos esas cosas. Como si lo espiritual es, pues sí está por ahí, pero no sabes que lo espiritual es lo real y lo que vivimos aquí es pasajero. Ve una flor, se marchita, se cae, se desvanece. Fue hermosa en su momento, pero se fue. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces estamos tan ocupados en el aquí y en el ahora, como si fuera lo único que realmente es verdadero. Y sabes, no es verdadero. ¿Sabes a dónde te va a llevar estar pensando en el aquí y en el ahora? Verso 6. Regresa ahí a Romanos 8:6. Porque si solo estás pensando en el aquí y en el ahora y en lo terrenal, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse aquí es algo mental, es una batalla en mi mente. Ahí está. ¿En qué estás usando tus pensamientos? Y no estoy hablando, y no seas negativo, piensa positivo, únete a los optimistas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Porque si lees el texto, mira, lo voy a leer por ti, pero si lo tienes todavía abierto, Filipenses 4:8, por los hermanos, todo lo verdadero. ¿Quién es verdadero? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Quién es honesto? Jesús. ¿Quién es justo? Jesús. ¿Quién es puro? Jesús. ¿Quién es amable? Jesús. ¿Quién es de buen nombre? Jesús. ¿Quién es virtuoso? Jesús. ¿Quién es digno de alabanza? Jesús. ¿En quién tenemos que pensar? En Jesús.
no en que ahora sí me va a ir muy bien. Piensa en Jesús. Deja de pensar en lo que estás pensando y piensa en Jesús, porque la batalla es en tu mente, y cristiano y cristiana, nacido de nuevo con dos naturalezas batallando entre sí, están en el ring todo el tiempo. ¿Quién está ganando? ¿Te acuerdas que lo veíamos? ¿A quién estás alimentando más? Y la carne solita, cual Rottweiler, se alimenta solita. Entonces, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pretender rescatar mi carne es inútil, no puedo agradar a Dios en mi carne. Y aquí está este contraste, muerte versus vida con paz. ¿Cómo se puede ver? Pablo nos está poniendo contrastes para que nos identifiquemos. Probablemente llegó el punto en el cual yo creía que creía porque iba a la iglesia, porque desde chiquito me llevaban a los campamentos cristianos, por lo que quieras. Pero llego a este punto y dices, yo no tengo vida, yo no tengo paz. Y parece que todo lo que estoy haciendo me está llevando a la muerte. Una persona que no es salva, que solo tiene una naturaleza, solo tiene vida física, o sea, bios. Es la palabra que el Nuevo Testamento usa, bios, como biología. Es vida física. La vida espiritual que Jesús dice en el original es Zoe. Yo he venido para daros Zoe, y Zoe en abundancia. Qué buen nombre se escogió la banda, ¿no? Zoe. Vida más allá, es una vida espiritual, es algo que Dios te concede. Y una persona que solo tiene bios puede ser súper moral, hasta súper religiosa, pero no tiene vida espiritual, no tiene Zoe, porque el único que da Zoe es Jesús. Yo he venido a daros Zoe y Zoe en abundancia. Por eso cuando te ocupas del Espíritu tienes vida y tienes paz. Tienes Zoe y tienes paz. Tienes verdadera vida y verdadera paz. Y perdóname, te lo tengo que preguntar, ¿no es lo que anhelas todas las noches cuando vas a dormir? ¿No es paz lo que estás buscando? ¿No es literalmente que ya llegaste y dijiste, solo quiero paz, solo quiero vida, den esquina, ¿no? Y Dios te lo está ofreciendo. Piensa en el Espíritu, piensa en Jesús y tienes Zoe y tienes paz. Lo que el mundo está buscando y no lo va a encontrar en nada más que en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. ¿En qué estás ocupando tu mente? ¿O en quién estás ocupando tu mente? Hazte un pequeño autoexamen de 1 minuto. Todos tenemos 24 horas. Todos los que estamos en este planeta Tierra. Y sé que todos tenemos que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Pero ¿cuáles son las motivaciones de mi trabajo? ¿Dónde está puesta mi mente? ¿Estoy considerando a Dios en mis planes? ¿Estoy considerando a Dios en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mis proyectos? ¿O acaso hice un excelente plan de vida cristiano, tan cristiano que hasta diezmo y ofrenda incluye? Y lo hice en Word. Puse una línea abajo y le puse Dios, ¿me lo firmas? Está bien bonito. Está perfecto, está bien cristiano. Fírmamelo, Dios, fírmame mis planes. No seas así, ándale. ¿O llegaste con una hoja en blanco? Pusiste una línea abajo, firmaste y dijiste, haz tu voluntad en mi vida. Escribe lo que tú quieras. Porque aunque parezcan que mis planes son muy buenos hechos en Word, con tablas de Excel de crecimiento, sé que tus planes son mejores a los míos. Me entrego a ti. Haz lo que quieras. Ahí está firmado. Ya no me pertenezco. Debemos de meditar en esto porque todos tenemos sueños y planes e ideas y bien cristianas, pero no hemos rendido nuestra voluntad a Cristo. Porque por algo extraño pensamos que nuestros planes son mejores a los de Dios. Porque estamos pensando en la carne.
no estamos pensando en el Espíritu. Dale una hoja en blanco al Señor, fírmala y dile: aquí está, Señor, esta es mi vida, esta es mi voluntad, soy tuyo, soy tuya. ¿Por qué? Verso 7, por cuanto los designios, la misma palabra es las ocupaciones de la carne son enemistad contra Dios, dice el verso 7 de Romanos 8, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más? Ni pueden. La batalla contra Dios, de la carne contra Dios, es porque no queremos ser crucificados juntamente con Él. Porque no queremos rendirnos al señorío de Cristo. Y verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que no es salva no solo está muerta espiritual, sino está en guerra con Dios. Y sabes, todas las noches va a cama sin paz. Y si es que te presume de paz, es una paz muy frágil que depende en sus propios esfuerzos y en lo que ha intentado ganar, robar u obtener. Porque Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Punto. ¿Quién firmó? Jehová. No hay paz para los malos. Si lo ves así, todos somos malos. Entonces no habría paz para nosotros. Pero estamos entendiendo que tú y yo, que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, somos justificados. Una nueva posición, ¿en quién? En Cristo. Por eso, los que viven según la carne, si estás en las primeras veces que vienes: oye, perdóname, ¿qué es esto de según la carne? ¿Es que hay que ser vegano? ¿De qué te refieres? ¿No? Los que viven según la carne es que viven fuera de Cristo, ¿ok? Significa que están perdidos. Son aquellos que dicen: hágase mi voluntad. Son aquellos que no le dicen al Señor que se haga su voluntad. Son aquellos que solo están enfocados en lo temporal. No pueden en su carne ellos obedecer porque son enemigos de Dios. ¿Qué necesitan? Lo mismo que tú y yo necesitamos hace tiempo: ser reconciliados con Dios. Predícales a Cristo. No te andes peleando en Twitter y en Facebook. No pierdas el tiempo. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Háblales del Señor. Perdemos de vista estar en la religión cristiana como si fuera el lugar, el club social en donde debe pertenecer, cuando la realidad es que las personas están muriendo sin Cristo. Hay una diferencia, porque cuando tú les predicas a Cristo y los invitas a confiar en Jesús, tú no los vas a convencer. Los convence el Espíritu Santo. Tú preséntales al Señor. Si tú has confiado en Cristo, estás justificado por la fe, tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo, y ahora puedes poner tu mente y tus ojos en lo eterno. No que no trabajes, no que no hagas actividades terrenales, porque aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no estamos afanados en las cosas de la carne. Los domingos estamos estudiando Apocalipsis y estamos apenas en las cartas a las iglesias, pero te vas a dar cuenta de dos tipos de personas que hay en esta tierra, según el Apocalipsis: los moradores de la tierra y los peregrinos extranjeros. Los moradores de la tierra, esto es todo lo que tienen, y por eso su cuerpo y sus posesiones son todo, y pelean por cada segundo que se les dio, porque esto es todo lo que tienen. Morador de la tierra. Y tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Y no he visto a nadie poner un cuadro y muebles de madera en una casa de campaña. Sí, trabajamos, sí nos esforzamos, vamos a procurar ser los mejores, pero para la gloria de Dios. En todo lo que hagamos, para la gloria de Dios. Y viene el contraste. Última parte de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hasta el 11. Los cristianos tenemos el poder para vivir en el Espíritu. Verso 9. Mas vosotros, Semilla Santa Mónica, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
La evidencia de la conversión de una persona no es su asistencia a la iglesia, no es que diezme y ofrenda, no es que hable cristianés. Aleluya, hermano, Dios le bendiga. Un grito de júbilo. La evidencia de una persona que ha pasado de muerte a vida es la presencia del Espíritu Santo en él. Es el sello. No es que hagas cosas cristianas o dejes de hacer cosas terrenales. Es que el Espíritu Santo esté en ti. Y lo vamos a ver en el verso 16, ahí mismo del capítulo 8, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción, sé que no soy perfecto, sé que estoy caminando, pero soy tu hijo y si hoy me muero, hoy me voy al cielo. No por mi performance, por la gracia de Dios. Esa certeza, si alguien te hace la pregunta ahorita, si saliendo hoy Dios te llama a su presencia, ¿te vas con Él? Inmediatamente sí. Porque aquí lo dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que pertenezco a su familia. Soy hijo de Dios. ¿Cómo saber? ¿Estás listo? ¿Quieres test? Nos gusta. Test, a ver, sí. A ver. ¿Cómo saber si el Espíritu de Dios mora en mí? Fácil. ¿El Espíritu Santo se siente en casa? El Espíritu Santo está en ti y lo tienes por Dios o de parte de Dios y ya no te perteneces. Así como Woody, ¿no? Le ponen Andy, ¿no? En la boda. Buzz Lightyear. Le levantan su botita y ¿qué dice? Andy. Ya no me pertenezco. Soy de Cristo. Velo así. Invitas a alguien a tu casa. Y aunque le digas, bienvenido seas, mi casa es tu casa, ¿no? Bien mexicanos. Aquí está, mira, este es el refri, acá está la sala, agarra lo que tú quieras, mira, ahí está, hay lechita, ¿quieres un cafecito? ¿Qué? Tú así de, gracias. Te sientas así en la esquinita, ¿no? Pásate, no te quieres echar una pestañita ahí en la sala, ahí están las películas. Por mucha amabilidad que le des, no va a sentirse en casa. No es su casa. O sea, por más que le digas eso, no es su casa. El Espíritu Santo no tiene que ser un visitante en tu vida. Tiene que ser un morador en ti. No es como que el Espíritu Santo, gracias, aquí en la esquinita, Tiene que ser un morador en ti. ¿Acaso tiene que pedirte permiso para mover las cosas en tu casa o en tu vida el Espíritu Santo? No, eres suyo, no te perteneces. Perdóname, no importa lo que opines. Ya no te perteneces. Le perteneces a aquel que dio su vida por ti. Esclavos por amor. Y entonces si Él va de cuarto en cuarto, y sí, dejas que esté en tu vida, y vemos en Navegantes, vemos una historia muy similar. Y ya está en tu vida, pero de repente así de, oye, como que huele medio raro aquel cuartito. ¿Qué tienes? No, Dios, no, mira, Dios, acá está la sala, pásate por aquí. Vente Jesús aquí, mira. Sí, pero es que no se disfrutan estas palomitas con ese apeste. A ver, voy. No, espérate Jesús, no. Abre la puerta y ahí está. Nuestro pecado, lo que pensamos que nadie quería que supiera de nosotros y no queríamos traer a la luz. Yo digo, no, Dios, espérate. Ábrelo, límpialo. La casa es tuya, mi vida es tuya, Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quieres saber si eres o no eres? Si eres de Él, el Espíritu Santo se siente en casa en tu vida, hace los movimientos que quiere, te avisa inmediatamente, no veas eso, cierra eso, no vayas, no firmes. Si has creído en Jesús, si has depositado tu fe en el Señor, si has entregado tu voluntad a Cristo, no voy a pedir que levantes tu mano, solo te quiero afirmar esto, tienes al Espíritu Santo.
te ha sido dado por Dios cuando naciste de nuevo. Y no fue por ti, fue por Él. Se te dio el creer. Cuando vino este Zoe o vida espiritual, comenzaste a batallar contigo mismo porque antes no tenías esa batalla. Entonces el Espíritu Santo vino a ti. Y mira lo que dice el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, wow, no solo yo en Él, sino Él en mí, Cristo en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, si regresas a este ejemplo que platicábamos de la casa, pues siempre hay un muerto en tu casa, o sea, tú. Pero si has creído, el Espíritu está vivo. Si has creído, el Espíritu está vivo. Y Pablo lo está diciendo porque nuestro cuerpo va a durar pocos años. Si el Señor no viene antes y somos arrebatados, nuestro cuerpo solo dura pocos años, pero tu espíritu es para siempre. Lo que hoy invertiste en venir y en tomar nota y en entregar tu vida a Cristo, esto tiene peso eterno. No lo que vas a cenar hoy o vas a vender mañana. En 100 años eso no va a importar. Pero esto sí, en 100 años esta palabra va a seguir vigente. Y tú y yo estaremos ya no de oídas, sino viendo. Por eso nota que no solo habla de estar yo en Cristo, sino el verso comienza diciendo que Cristo está en mí. No solo yo en Él, sino Él en mí. Y eso te tiene que dar mucha seguridad, porque deja de confiar en tu performance cristiano, si la armas, si no la armas en tus fuerzas. Confía en lo que Él hace en ti, en que es su obra. Y termina el verso 11. Y terminamos con este verso. Y si el espíritu de aquel, subráyalo todo ese verso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿en dónde está? En nosotros, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu, otra vez, si se te había olvidado, que mora en nosotros. Qué confianza, qué alegría, qué bendición. Si el Espíritu mora cómodo en nosotros, va a vivificar este cuerpo de muerte. El Espíritu te da vida espiritual para que tú hoy puedas servir al Señor. No nada más sobrevivas. Voy a llegar de panzazo al cielo, con 6, ¿no? Nada más con que esté ahí. Dios no pasa de panzazo. Dios salva completamente y te ve justo por los méritos de Cristo. Responde a eso. No está viendo cristianos de primera y de segunda y de tercera. Dios Padre ve a Cristo en cada uno de nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Responde a eso, deja de pensar y deja de ocupar tu mente en otras cosas. Ven a Jesús, piensa en Jesús. Y viene la tentación, piensa en Jesús. Y vienen los problemas, piensa en Jesús. Y vienen buenos momentos, piensa en Jesús. Tu solución a vivir en el Espíritu y no en la carne es: piensa en Jesús. Adóralo porque Él es digno de adoración y de alabanza. Qué gran diferencia hace la presencia del Espíritu en la vida de un creyente. Estoy seguro que tú lo has visto. Quizá tú y yo no como nos gustaría, pero no eres el mismo. En serio, hasta aprendes a disfrutar todas las cosas. Se poncha la llanta y, ay Dios, gracias porque eres tan bueno, ¿no? Abrazas la dificultad porque ya no te perteneces. Y si se ponchó la llanta, sabes que Dios te salvó de otra cosa. Así de fácil. O sea, ya no estás así, ¿no? Recordando a todos los ancestros y hablando en maya y en otomí y en náhuatl. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios para conmigo. Vamos a orar. Cierra tus notas. Y vamos a
agradecer a Dios. Una oración de agradecimiento profundo. Dile con tus palabras. Te recuerdo que cuando oras, Dios sabe que eres tú. Porque nadie tiene una voz como tú. Agradece a Dios. Dile, Señor, gracias por tantas bendiciones, tantos beneficios al estar en ti. Perdóname por estar dependiendo de mis recursos. Perdóname por estar en mi carne todo el tiempo, por olvidarme de pensar en ti. Tan sencillas indicaciones, invitaciones. Piensa en mí, es lo que estás diciéndome hoy. Piensa en mí, deja de pensar en todas las cosas que te pasaron o te pudieran pasar, escenarios que ni existen, y piensa en lo que sí existe y es verdadero. Piensa en Jesús. Padre, nos damos cuenta que si estamos en Cristo podemos agradarte. Tú ya nos ves en Cristo y ves a tu Hijo en nosotros y te complaces en nosotros. Eso es lo que queremos, ser olor grato a ti, Señor. Y tú ya te complaces en nosotros por Jesucristo en nosotros. Es algo que no podemos entender, ninguno de nosotros, no lo merecemos. Tantas bendiciones de estar en ti. Ya no tenemos condenación, te complaces en nosotros, vives en nosotros, traes vida, traes paz. Padre, clamamos a ti por la llenura diaria de tu Santo Espíritu en nosotros. Llénanos a cada uno, lo necesitamos, Padre. Queremos vivir una vida en el Espíritu cada día. Y es algo que no vamos a hacer nosotros. Hazlo tú en nosotros, Padre. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.